Capítulo 5. La brecha materna. Puesto que sentía que las necesidades emocionales de mi madre ocupaban una enorme cantidad de espacio en casa y en nuestra relación, me procuraba mi seguridad calmándola primero a ella, con la esperanza de que algún día me devolviera el apoyo y la seguridad que tanto anhelaba. Mi seguridad se basaba en renunciar a mí misma y fusionarme con ella en el mayor grado posible, soportando sus frustraciones, aceptando sus opiniones, calmando sus miedos, animándola en sus esperanzas, respaldándola y procurando ver siempre el lado bueno de las cosas, todo ello ocultando mis propias necesidades y problemas. Mi madre me halagaba cuando era un buen espejo, una testigo atenta, una confidente, pero cuando manifestaba mis necesidades o sentimientos, muchas veces se burlaba de mí o me relegaba. Cuando me pasaba algo que no era capaz de ocultar bien, lo cual no era muy habitual y solo me sucedía cuando estaba librando una auténtica lucha interior, siempre respondía con un profundo y trabajoso suspiro y me preguntaba: ¿qué te pasa?, en un tono arisco y molesto. Eso yo lo interpretaba como que no tenía razón para estar mal o que no tenía derecho a sentir lo que estaba sintiendo. Con lágrimas en los ojos le respondía: nada. Procuraba no volver a bajar la guardia delante de ella y me iba a mi habitación sola. Al final renuncié a recurrir a mi madre. Cuando dejé la universidad un tiempo y me dediqué a servir mesas, alquilé mi propio apartamento en un pueblo cercano. Fue un sueño hecho realidad, un pisito asequible en una tercera planta con 2 habitaciones. Una de ellas la usaba para meditar y escribir. Recuerdo que mi madre se enfadó mucho conmigo cuando le dije que me quería marchar de casa, pero sabía que necesitaba distanciarme de ella por el bien de mi salud mental. Ese distanciamiento de mi madre fue un gran alivio, pero al mismo tiempo empezaron a surgir síntomas más pronunciados de mi brecha materna. Era la primera vez que vivía sola y de pronto me di cuenta de que era incapaz de prepararme la comida. Hasta entonces siempre había comido en el campus o cocinado con mis amigas. Sin embargo, ahora que vivía sola, me resultaba imposible tener fuerza de voluntad para responsabilizarme de mi alimentación. Tenía un bloqueo emocional que no me veía capaz de abordar. Salía a comer, encargaba que me trajeran la comida a casa o comía en el restaurante donde trabajaba. Muchas veces lo único que había ingerido hasta las 16 horas, la hora en que empezaba a trabajar, era café. Era como si prefiriera fingir que no tenía necesidades, ni siquiera la más básica de comer. Mi madre siempre cocinaba para que creciéramos bien, generalmente comida deliciosa. Pero siempre había sentido que la comida era inseparable de un plan emocional tácito. Era como si alimentarnos fuera la punta de un iceberg que condujera a los oscuros abismos de su propia carencia emocional inconsciente. Come para complacer a la madre, come para complacerme, por favor, valídame. Cuando éramos pequeños, rara vez comía con mi hermano y conmigo. Lo hacía sola, cuando nosotros habíamos terminado. La mayoría de las noches cenaba sola viendo la tele desde la mesa de la cocina. Antes de acostarse, dejaba un plato de comida para mi padre envuelto en film transparente en la encimera de la cocina para cuando volviera a casa, a la hora que fuera. La mayoría de las noches de la semana se iba a un bar del barrio con sus amigos y no regresaba hasta que todos estábamos dormidos. Esas cenas envueltas rara vez eran consumidas. Mucho se callaba en aquella casa. El sufrimiento silencioso que reinaba entre mi padre y mi madre y mi sufrimiento reprimido al que no había ni qué nombre darle. Existía una disociación y una negación constante de lo que yo consideraba el alcoholismo funcional de mis padres y su poco disimulado desprecio mutuo
que parecía estar por encima de cualquier reconocimiento parental de las necesidades de mi hermano y las mías. Necesitar a mis padres para sobrevivir significaba seguir idealizándolos, pero bajo aquella máscara me sentía como una zombi, parcialmente disociada para poder soportarlo. Una buena chica con un rostro feliz que se sentía muerta por dentro. Mis problemas con mi madre revelaban que la dinámica que reinaba entre ambas me había creado una lucha interior que jamás podría ganar. Atreverme a pensar lo suficientemente bien de mí misma me resultaba ajeno, incómodo y vagamente desleal. Me sentía como una niña pequeña, incapaz de traicionar a una madre que le había enseñado que sus propias necesidades siempre eran secundarias. Simultáneamente, había otra parte de mí que se resistía en una especie de protesta. No quería alimentarme como creía que lo había hecho mi madre para enmascarar su propio dolor y en la forma en que sentía que me había alimentado a mí, utilizando la comida como arma de codependencia, culpa y vergüenza. Para mí, comer lo que cocinaba mi madre siempre ha supuesto perderme a mí misma. En terapia, el aprecio positivo e incondicional de Nicole hacia mí funcionó como un útero externo muy seguro, que con el tiempo empezaría a asimilar. En esa etapa, mi terapia entró en un extraño nuevo mundo de aprendizaje para adquirir una identidad separada. En mis sesiones exploré muchos aspectos sobre esto, incluido el trabajo conductista cognitivo para aprender a organizarme los días y no estar tan agobiada, cambiar mis autoevaluaciones negativas sobre mí misma y poner límites más sólidos en mis relaciones románticas y con mis amistades. Uno de los ejercicios de la terapia consistía en ir a la tienda a comprar, lavar, cortar las verduras y prepararme ensaladas cuando terminaba mi turno en el restaurante. Las ensaladas eran la comida más saludable y sencilla que podía plantearme preparar. Recuerdo lo deliciosas que me parecían aquellas ensaladas aliñadas con salsa de la diosa verde y la completa y feliz que me sentía al descubrir que comer podía ser una forma de autodefinirme y de pertenecerme a mí misma, no necesariamente un tipo de subordinación. Muchas veces durante esa etapa mi madre aparecía en mi apartamento sin previo aviso, cargada de bolsas con comida que no le había pedido que comprara. Si pasaba por casa de mis padres me daba bolsas de comida, a menudo congelada o procesada, que yo jamás me compraría. Siempre que hacía eso estaba de bajón durante unos días. No quería que la comida se echase a perder, pero muchas veces me dejaba las bolsas en el asiento de atrás del coche durante una semana, porque me bloqueaba, no sabía qué hacer con ellas. Aunque me sentía lo bastante fuerte para rebelarme contra mi madre, no comiéndome su comida, no lo era para decírselo a la cara. En lo más profundo de mi ser sentía que aceptar o consumir esos alimentos era ceder a su dominio y asumir que, según ella, todavía no era adulta. Bajo la apariencia de aquella cálida generosidad, me hacía sentir la aserción fría y transaccional de «todavía me perteneces». La codependencia y la inversión de roles que experimenté con mi madre demostró ser un patrón que se repitió en otras relaciones desastrosas. Sentía una necesidad profunda de conectar, una urgencia por fusionarme, que estaba relacionada con mis deseos incumplidos de mi infancia de ser vista, querida, festejada y honrada. Debido a mi baja autoestima, no era consciente de mi propia valía o mérito. Había aprendido que mi verdadera yo hería a los demás y ocultarlo era una forma de garantizarme mi vinculación con ellos.
Jamás se me había ocurrido que podía ser una persona totalmente aparte e independiente, con necesidades y opiniones diferentes de alguien, y aún así ser amada y deseada por ese alguien. No es de extrañar que mis relaciones románticas fueran las que más se reflejaban lo arraigado que estaba este condicionamiento. Me gustaban hombres interesantes o cualquier tipo de artistas, pero también algo atormentados o que estuvieran bloqueados en su vida. Esos hombres eran totalmente incapaces de entender mis emociones. En este caso, la dinámica era la misma con la que mantenía en mi relación con mi madre, principalmente unidireccional. Era yo la que los apoyaba, animaba, me responsabilizaba en su nombre y los hacía de mentora, mientras que ellos, aunque fueran buenas personas, no sabían corresponderme. Me sentía utilizada e invisible, igual que en mi infancia. Sin darme cuenta, escogía a hombres que reflejaban lo que había aprendido de pequeña a ver como normal. ¿Qué es la brecha materna? La brecha materna es el vacío que existe entre lo que necesitas que te aporte tu madre y lo que en realidad recibes de ella. Esta brecha puede ocasionar sufrimiento y mermar tu capacidad para amarte a ti misma, tu confianza en que estás a salvo y que la vida es buena y provocarte ansiedad, y tu facultad para sentirte plenamente realizada y provocarte depresión. Si no hemos hecho nada para resolver esta brecha materna, es probable que proyectemos inconscientemente nuestra necesidad de hacer de madre de otras personas, cosas, situaciones y acontecimientos, lo cual puede originar problemas en nuestras relaciones, nuestro trabajo y el concepto que tenemos de nosotras mismas. ¿Qué necesita realmente una hija de su madre? A muchas de las que tenemos una gran brecha materna, tal vez nos cueste dilucidar qué es lo que nos falta. La lista siguiente es una gran ayuda para saber qué es lo que necesita una hija de su madre para desarrollarse correctamente. Esta lista, que es una paráfrasis del libro de Jasmine Lee Cori, The Emotional Absence Mother, la madre emocionalmente ausente, puede ayudarte a descubrir las necesidades en el desarrollo de una niña y cuáles son las áreas en las que tienes carencias. No es necesario que siempre se satisfagan todas ellas, pero se requieren unos mínimos para que tenga lugar un desarrollo óptimo. Repito que esto no es para culpabilizar a las madres o pretender que sigan directrices utópicas, sino para responsabilizarnos de nuestro sufrimiento como mujeres adultas debido a la brecha materna y para que demos los pasos necesarios de nuestro proceso de sanación de la herida materna y llenemos ese abismo en nuestro interior. Los 10 rostros de la madre. La madre como el origen nos aporta la sensación de que procedemos de la bondad y del amor. Ser como una madre o algo que provenga de ella da seguridad y parece positivo. Genera el sentimiento de pertenencia en la hija y de formar parte de algo superior, más poderoso que ella misma. La madre como el primer apego. La madre responde sistemáticamente a las necesidades de la hija. Ésta se siente segura y a salvo. La madre confiere a la hija su sentido de pertenencia e identidad. La madre como primer recurso. La madre está presente y al servicio de la hija cuando surge una emergencia. Responde con amor, empatía y atención. La madre como moduladora. Ayuda a la niña a modular sus propias emociones, empatizando con sus sentimientos y conduciéndola amablemente hacia un territorio más cómodo. La forma de hacerlo puede ser ayudándola a poner nombre a sus emociones, proporcionándoles un lugar donde reflejarse, aguantando, escuchándola con empatía o reafirmándola con serenidad.
Es importante que las emociones de la madre no sean extremas y descontroladas. La madre también puede adaptar el entorno a las necesidades para garantizar la seguridad, la salud y el bienestar de la niña. La madre, como proveedora, es afectuosa con la niña. La tranquiliza, reafirma y calma. Sabe aceptar y es comprensiva. La madre, como espejo, refleja el estado emocional de la hija, aportándole el sentimiento de que existe, es real y es valorada. El reflejo positivo ayuda a la hija a respetarse a sí misma. La madre, como animadora, celebra con entusiasmo los progresos y logros de su hija. Permita que ésta se exprese como un ser independiente y se alegra de lo que haga y de que sea ella misma. La anima a que sea la mejor versión de sí misma y le asegura que puede hacer lo que se proponga. Le transmite el sentido de merecimiento y autoestima. La madre, como mentora, apoya a la hija mientras ésta aprende y prueba cosas nuevas. Le da ánimos, le hace comentarios y respeta sus limitaciones para que se sienta cómoda. La madre se adapta pacientemente al nivel de aprendizaje de la hija y la ayuda según su nivel de comprensión. La madre, como protectora, la ayuda de manera que ella siente: te estoy protegiendo, y le da ejemplo de poner límites y de autoprotección. La madre, como campamento base, la sensación de que la madre es un lugar estable al que siempre puedes recurrir para que te dé ánimos, te ayude y te consuele. Una brecha materna sin resolver es como una nube de humo entre nosotras mismas y nuestra vida de adultas. Si afrontamos directamente la brecha materna, este humo se disuelve y podemos ver la vida con claridad, sin los mecanismos de defensa, los miedos y las ansiedades que nos bloquearon. Las metas de afrontar la brecha materna son resolver las necesidades y carga de nuestra infancia directamente, para no tener que proyectarlas hacia afuera y sufrir innecesariamente a causa de ello. Si no hacemos nada para solucionar esta situación, la recrearemos de distintas formas. El proceso de sacarla a la luz nos ayuda a retirar nuestras proyecciones infantiles y a ver la vida tal como es, amarnos a nosotras mismas y amar a los demás con autenticidad y sin miedo. El patriarcado y nuestro legado colectivo de abuso emocional y negligencia. Es importante que reflexionemos sobre cómo ha llegado a producirse la brecha materna. Las estrategias de educación antiguas se centraban en la disciplina y en la obediencia. En el pasado era normal pegar a los hijos e hijas y ese castigo estaba justificado tanto en casa como en la escuela. La comida, el techo, la ropa y la educación se consideraban aspectos fundamentales para respaldar el desarrollo de la descendencia. Las necesidades emocionales y el desarrollo emocional no se tenían en cuenta. Se recomendaba que el bebé se durmiera llorando. Una de las cosas que se consideraba entonces normal era decirle a los niños y niñas: no llores o te daré una buena razón para llorar. La vida emocional de los niños y las niñas se consideraba banal, algo a lo que no se debía prestar demasiada atención o mostrar solidaridad para no mimarlos y que luego manipularan a sus progenitores. Su seguridad emocional no era importante, por consiguiente, tampoco se respetaba su individualidad. De ahí que los niños y niñas de esa generación soportaran castigos, que fueran ignorados, humillados o golpeados como respuesta a la expresión natural de sus emociones. Este sistema de crianza provocó que muchos niños y niñas fueran introvertidos a una temprana edad, lo cual dificultó su desarrollo emocional como adultos y, en una etapa posterior de su vida, entorpeció o imposibilitó la comunicación con sus propios hijos e hijas adultos.
Si nuestras madres fueron educadas en este estilo patriarcal, centrado en la obediencia y descuidando las emociones, este legado también ha estado presente de algún modo en nuestra educación, lo que nos habrá conducido a una desconexión fundamental de nuestra madre y de nosotras mismas. Bajo esta perspectiva cultural e intergeneracional, es fácil darse cuenta de que la capacidad de las madres de ofrecer a sus hijos e hijas disponibilidad emocional se vio gravemente reducida debido a que ellas mismas también fueron avergonzadas y privadas en mayor o en menor medida. Esto suele ser un acto bastante inconsciente e involuntario. No obstante, para una madre que actúa según este paradigma, sus necesidades emocionales siempre estarán por encima de la de los hijos o hijas y su orientación inconsciente hacia su propia supervivencia puede llegar a impedir la reciprocidad necesaria para entablar una relación saludable de adulto a adulto. Lindsay C. Gibson, en su libro Hijos adultos de padres emocionalmente inmaduros, explica que dado que los padres y madres emocionalmente inmaduros tuvieron que reprimir sus propios sentimientos en una etapa muy temprana de su vida, no pudieron indagar lo suficiente sus emociones como para desarrollar un sentido del yo y una identidad individual fuertes. Estas circunstancias limitó su capacidad de ser conscientes de sí mismo, de comunicarse con claridad y de intimar emocionalmente. Gibson identifica una serie de rasgos de personalidad que suelen compartir estos padres y madres. Mentalidad rígida y testarudez. Baja tolerancia al estrés. Impulsividad para tomar decisiones. Tendencia a la subjetividad en vez de a la objetividad. Poco respeto por lo diferente. Tendencias egocéntricas. Preocupación por ellos mismos. Predilección por ser el centro de atención. Incitación al cambio de roles. Falta de empatía e insensibilidad emocional. Incoherencia y contradicción frecuentes. Actitud altamente defensiva que suplanta su propio yo. Miedo a los sentimientos. Orientación a lo físico en lugar de a lo emocional. Ser un aguafiestas. Emociones intensas pero superficiales. Incapacidad para experimentar emociones mezcladas. Para ellos todo es blanco o negro. Dificultad para el pensamiento conceptual. Tendencia al pensamiento literal. Obsesión por intelectualizar las cosas. La máscara de un falso yo, expresión acuñada por el psicoterapeuta D.W. Winnicott, se forma como una respuesta a la brecha materna. Originalmente, el falso yo se desarrolló en la infancia como medio para compensar los posibles rechazos que pudiste haber experimentado cuando fuiste tú misma, en un intento inconsciente de cambiar para ser aceptada en el mundo exterior. El problema es que como adultas, cuando confundimos nuestro falso yo con nuestro yo real, acabamos recibiendo la aprobación de los demás por ese falso yo, aunque en el fondo queramos ser amadas por quienes somos realmente, por nuestro auténtico yo. Llevar una máscara para ocultar nuestra vulnerabilidad y vergüenza despierta sentimientos de fraude, vacío y depresión. A medida que nos vamos haciendo adultas, aumenta la tensión entre el verdadero yo y el falso. Llegar hasta nuestro verdadero yo es un proceso de ir eliminando las creencias y patrones limitadores que hemos asimilado de nuestra cultura y de nuestra familia. 3 aspectos para gestionar la brecha materna. Hay 3 aspectos principales para gestionar la brecha materna: la claridad mental, el procesamiento emocional y la integración corporal. Los 3 se apoyan el uno en el otro, se desarrollan progresivamente y no necesariamente se producen en un orden lineal. 1. La claridad mental.
Cuando conseguimos claridad mental respecto a las interacciones con nuestra madre que nos provocan estrés, enfado o ansiedad, nos estamos preparando para procesar esas emociones en lugar de ser gobernadas por ella. La claridad mental significa expresar los patrones y las dinámicas entre tu madre y tú. ¿Qué necesitabas de tu madre que no obtuviste? ¿Cómo gestionaste no recibir el amor de la forma en que tú necesitabas? ¿Cómo te ha afectado en la vida? ¿De qué modo lo has compensado? ¿Qué mecanismos y estrategias de superación has utilizado para llenar ese vacío de amor materno como niña y como adulta? A medida que vamos entendiendo las dinámicas y creencias que hemos heredado de nuestra madre, abierta o encubiertamente, nos es más fácil reconocerlas en nuestra vida como adultas. En vez de seguirlas o caer en ellas involuntariamente, está en nuestras manos cortarlas de raíz cuando se producen y tener más capacidad de adaptación a las situaciones cotidianas. Ser conscientes de ello nos da fuerza para romper antes con los viejos patrones cuando estos se repiten y tomar decisiones meditadas y poderosas. 2. El procesamiento emocional. Conectar con el sufrimiento original que no pudimos sentir de niñas. Se trata de exteriorizar de una forma segura toda nuestra gama de emociones, incluida la rabia y la tristeza. Evitamos los sentimientos negativos e incómodos por los vulnerables que nos hicieron sentir de pequeñas y por qué, tal vez, también nos hayan avergonzado por tenerlos. Este intento de evitarlos suele generar más sufrimiento que las propias emociones. Cuando sentimos las emociones de una forma genuina, son transformadoras. Este malestar es temporal, mientras que el alivio que sentimos después de haber aceptado nuestras emociones es duradero. Con práctica y ayuda, podemos aprender a nivel visceral que nuestras emociones son importantes aliadas en nuestra vida, no intrusas con las que hemos de luchar. El escritor John Bradshaw denomina este procesamiento emocional trabajo sobre el sufrimiento original. Este trabajo implica experimentar las emociones reprimidas originales que no nos parecían seguras cuando éramos niñas. Según él, es lo único que nos ayudará a realizar un verdadero cambio duradero, de esos que transforman los sentimientos. Si no procesamos el dolor original que sentimos de niñas en su verdadero contexto de nuestra infancia, este suele filtrarse de manera conflictiva a través de los detonantes emocionales o las retrospecciones. Por ejemplo, si una situación se parece a una experiencia dolorosa que tuvimos de niñas, pero que no hemos acabado de procesar, pueden aparecer emociones intensas, desproporcionadas para lo que realmente está sucediendo. Esto podría provocar que se desatara nuestra ira, o que nos sintiéramos tristes o angustiadas, o que experimentáramos cualquier otra emoción que todavía no hayamos procesado. De este modo, los detonantes emocionales se convierten en tremendas oportunidades para sanar nuestro pasado en nuestra vida cotidiana. A medida que vamos aprendiendo a calmar y a cuidar a la afligida niña interior en estos momentos, iremos tomando gradualmente otro tipo de decisiones que nos abrirán las puertas de un nuevo futuro. 3. La integración corporal. Aunque nuestra mente esté dispersa, nuestro cuerpo siempre vive el presente y no nos engaña. Conectar con nuestro cuerpo y estar presente en él es una gran forma de cuidarnos. A la par que adquirimos claridad mental y que procesamos nuestras emociones, nuestras introspecciones se integran a niveles físicos cada vez más profundos. A medida que nos vamos sanando y transformando, las verdades conceptuales se convierten en realidades vivas. Roles, fantasías y máscaras. ¿Cómo compensamos la brecha materna? Todas nos hemos amoldado al grado de disponibilidad emocional de nuestros padres. Para descubrir cómo nos afecta esto en nuestra rutina diaria, hemos de revisar esa brecha materna
y cómo logramos adaptarnos para llenar ese vacío y sobrevivir en nuestro entorno de la infancia. Un aspecto esencial que hemos de contemplar son nuestras conductas o dinámicas repetitivas. Es fácil confundirlas con "yo soy así", pero es posible que, en realidad, sean mecanismos de defensas que una vez nos ayudaron a afrontar abusos emocionales o negligencias. Afortunadamente, estos mecanismos se pueden cambiar. Roles familiares. Además del papel de la buena chica, hay muchos otros que podemos desempeñar en la familia. El de la hermana mayor fuerte, la payasa de la casa, la callada, la rebelde, la cerebrito, el espíritu libre, la abeja reina, la tímida, la pequeña, el alma de la fiesta, la solitaria, el pilar de la familia, etc. Muchos de estos roles pueden actuar como capas que ocultan nuestro sufrimiento. Nos hace predecibles y estables y nos dan una identidad a la familia, pero también pueden encasillarnos cuando somos adultas y nuestro potencial se puede marchitar dentro de estas restricciones. Aunque representa el papel de la buena chica, podemos interpretar muchos otros, según la dinámica familiar que moldeó nuestras conductas de niña. Muchas mujeres hacen lo contrario y se rebelan contra sus madres desde el principio, en lugar de aguantar o aceptar sus creencias y decisiones. Algunas se distancian y rebelan contra la madre para autoprotegerse y conservar su individualidad. No obstante, tanto si desempeñamos el papel de hijas rebeldes como el de buenas chicas, o algo totalmente distinto, la cuestión es que esos papeles encierran un sufrimiento profundo y enmascaran ese dolor de distintas formas. Cada hijo o hija de una familia tendrá experiencias muy distintas con sus padres, aunque vivan en la misma casa. Por razones varias, las madres pueden relacionarse con cada hijo o hija de un modo distinto. Los hermanos pueden sentirse emocionalmente unidos porque han vivido las mismas experiencias, pero al ejercer cada uno o una distintos roles puede haber tensión debido a las divergencias en sus percepciones. Cualquiera que fueran los patrones de conducta, los más compulsivos, defensivos y con carga emocional, suelen ser los que se crearon como respuesta a mitigar el sufrimiento en la infancia. Permanecen en su sitio para protegernos de otros males, incluso mucho tiempo después de que el peligro haya desaparecido. Relatos falsos. Todo está bien. Además del falso yo, tal vez nos hayamos contado a nosotras mismas alguna versión del todo está bien, cuando no era cierto. Lo hicimos para defendernos de las emociones dolorosas que nos provocaban nuestra situación. Es una manera de reducir la gravedad de la brecha materna o restarle importancia y un aspecto normal de la supervivencia humana. Parte de la sanación consiste en reconocer la verdad de lo insoportable que realmente fue. Aceptar el fue realmente malo forma parte del proceso de tomar conciencia de nuestro sufrimiento para vivir más en la realidad. Es el inicio de la fisura de nuestra negación, de aceptar nuestra pena, de sentir compasión por la niña que fuimos y de adentrarnos en una visión del mundo más clara. Es importante recibir ayuda en este proceso. A continuación, tienes algunos ejemplos de la brecha materna. Son palabras de mujeres que han asistido a mis cursos. Las he usado con su permiso y he cambiado sus nombres. Un ejemplo de la brecha materna. Karen. Tengo 53 años. Toda mi vida he estado enfadada con mi madre y la he menospreciado porque jamás me dio el apoyo y la atención emocional que necesitaba. Lo que más le importaba era tener buen aspecto para los demás. Recientemente me he dado cuenta de que muchas de las cualidades que me gustan de mí proceden de ella. Creatividad, generosidad, sociabilidad, preocupación, aunque no por mí, curiosidad, espíritu viajero, fan de la lectura y de la cultura, etc.
Mi madre nunca fue capaz de apoyarme en todas mis ambiciones y planes, porque me he dado cuenta de que estaba celosa y tenía miedo de perder el control. Soy una hija trofeo que ha tenido que ganarse el aprecio para su madre en mi familia paterna. Lo que siempre deseé de ella es que fuéramos aventureras, ambiciosas, valientes y poderosas juntas. Incluso desde muy joven ya sentía esta ambiciosa energía de crecimiento y poder. Pero me defraudó por completo y a menudo me ridiculizaba. Así que me entristece pensar que jamás seremos las compañeras que quería que fuéramos. También me he dado cuenta de que su herida es mucho más profunda que la mía y me da rabia que jamás se haya interesado en cerrarla. Sentir y liberar todas esas emociones de la brecha materna ha sido muy fuerte. Antes de empezar este trabajo interior, mis emociones me habían estado saboteando de todas las maneras posibles y en todos mis planes y proyectos de negocios. Me echaba atrás y sentía resentimiento, me quedaba paralizada y no podía empezar nada. Pero ahora esta semana he recibido una propuesta comercial de una empresa para organizar retiros mensuales para mujeres. El modelo de negocio es estupendo y el contenido es justo lo que deseaba y para lo que me he estado preparando. Dudo que se trate de una coincidencia. Estoy tan entusiasmada y agradecida que casi lloro. No veo a mi madre muy a menudo, pero cada vez que le envío un correo o quedamos para comer, quizás 3 veces al año, para contarle mis planes y mis proyectos, lo hago con especial cuidado. Es como una especie de entrenamiento personal para demostrarle quién soy realmente y la mujer en la que me he convertido. Ser capaz de hacer esto es maravilloso después de toda una vida escondiéndome, mintiendo y haciendo ver que tenía una vida normal con un horario de 9 a 5, lo cual no era cierto. Un ejemplo de la brecha materna. Jennifer. Vengo de ver un espectáculo en directo en el teatro, con música muy animada, de las décadas de 1960 a 1980. Al final, los artistas animaron al público a ponerse de pie, a bailar y a cantar. Mi marido tiene un problema en la cadera y le duele, por eso no se levantó, y durante un rato yo tampoco, mientras que todos los que estaban a mi alrededor se lo pasaban genial. Sin embargo, yo estaba triste, entonces percibí claramente mi herida materna. Me había rebajado por un sentido de lealtad erróneo al sufrimiento de otro. La lealtad al dolor de mi madre era mi forma de compensar su negligencia ante mi sufrimiento y que me considerara egoísta por tener mis necesidades. Así que me levanté y me puse a cantar, aunque no totalmente entregada, porque todavía estaba un poco triste. En ese momento sentí que una pequeña parte de mi campo de energía estaba apegado a mi esposo y que me estaba frenando, me mantenía amarrada a su sufrimiento exactamente del mismo modo como lo hacía mi madre. Cualquier otra conducta, según ella, habría sido egoísta. No sé cómo, pero conseguí librarme de esa soga y reforcé mis límites. Eso me produjo una gran alegría y pude disfrutar en cuerpo y alma de bailar y de cantar. De pronto me di cuenta de que tenía pleno derecho a sentir mis propios sentimientos y a actuar de acuerdo con ellos, no con los de otra persona. La amenaza de que pudieran llamarme egoísta me ha perseguido toda la vida. De pronto me di cuenta de la falsedad y la manipulación que encerraba esa actitud, pero no sentí resentimiento. Fue como un destello de libertad, gracias a que he estado procesando la soledad y la vergüenza que sentía de niña cuando no recibía aprobación por mis sentimientos y necesidades individuales. Ahora, en lugar de avergonzarme de ellos como hacía antes, me siento segura siendo yo misma y siendo independiente. Cada vez que doy un paso así,
me parece absolutamente alucinante. Un ejemplo de la brecha materna. Alex. Estaba en plena batalla legal con mi ex marido por la custodia. Mi madre procede de una familia tradicional que cree que has de seguir casada pase lo que pase. El proceso de divorcio fue muy complejo y ella nunca me preguntó cómo estaba. Fingía pasar absolutamente del tema hasta que un día me llamó y me pidió que se lo contara todo. Al principio me sentía aliviada al ver que expresaba su interés por cómo me iba, pero cuando colgué el teléfono me di cuenta de que me encontraba peor. Al cabo de unos días observé que estaba peor después de la llamada, porque no había notado ninguna empatía, preocupación o compasión por su parte, por el sufrimiento emocional que estaba soportando. Solo quería saber los hechos y colgó el teléfono sin apenas haber hablado. Reconocí que eso era la continuación de lo que pasé con ella cuando era niña. Siempre intentaba distraerme de mis sentimientos para mantener la paz en el hogar. Necesitaba aparentar que todo iba bien y manipulaba todas las interacciones de la familia. Mi padre siempre estaba estresado por temas económicos y el único control que ella podía ejercer era mantenernos callados, obedientes y con buena cara ante los demás para no empeorar las cosas. Creo que esta es la razón por la que siempre elegía parejas que parecía que me hacían perder un poco mi equilibrio. Al principio eran muy amorosas y afectuosas, pero siempre llegaba un momento en que cambiaban, banalizando y minimizando mis emociones y burlándose de ellas. Yo dudaba de mí misma, me sentía inferior y anteponía su opinión a la mía. Ahora, por fin, puedo ver que estaba predispuesta a ello, porque aprendía a una edad muy temprana que mis sentimientos no importaban. Esta claridad me ha dado la energía necesaria para romper con ese patrón, cada vez que lo detecte. Es increíble, porque cuanta más empatía y espacio creo para mis emociones, más puedo hacer lo mismo para mis 2 hijas. Recibir ayuda es básico. En tu exploración de la brecha materna, ten paciencia y sé compasiva contigo misma. Es normal sentir emociones dolorosas cuando hacemos este trabajo y analizamos lo que hay detrás de los roles, las máscaras o los relatos que hemos utilizado para evitarlo. No te sorprendas si te enfadas o entristeces cuando examinas los patrones, acontecimientos, situaciones y emociones de tu infancia temprana. Recibir ayuda es una parte fundamental del trabajo sobre el sufrimiento original. La idea es recibirla de diversas fuentes. Entre ellas se incluyen terapia individual de larga duración, terapia de grupo, arteterapia, grupos de ayuda mutua, talleres, relaciones afectuosas, trabajo corporal, masaje y trabajo energético. Dedicar tiempo regularmente para estar a solas y reflexionar, hacer ejercicio, estiramiento y mover el cuerpo, descansar y dormir lo suficiente. Preguntas para reflexionar. 1. ¿Cuál es tu brecha materna? ¿La brecha entre lo que necesitabas y lo que recibiste de tu madre? 2. ¿Cómo has intentado llenar ese vacío hasta ahora? ¿Cuáles han sido las máscaras que has llevado o los roles que has interpretado inconscientemente para compensarlo? 3. ¿Qué acciones puedes realizar ahora para reparar la brecha materna desde tu interior?